Su misericordia sigue siendo extendida y su palabra de alguna manera nos estimula para que podamos buscar la comunión con todos nuestros hermanos por medio de la palabra. Acuérdese que cuando el apóstol Pablo dijo que la palabra no estaba presa, era porque hay poder en que la palabra pueda viajar y logre encontrar espacio en la memoria de cada uno de nosotros. Si la mantenemos en la memoria, yo creo que bajará a nuestro corazón. Es bien importante eso. Me recuerdo que hace algún tiempo se habló de que la palabra no puede bajar al estómago, sino se tiene que quedar en el corazón. Cuando baja al estómago es porque, como dijo el Señor, eso va al desecho. O que baje al estómago, pero lo que es del hombre, lo que no es de Dios. Pero lo que es de Dios hay que atesorarlo en el corazón, porque es palabra que nos ha de enseñar el camino y la ruta de salvación. Por eso esta noche vamos a agradecerle al Señor poniéndonos todos en comunión para nuestros hermanos que ya se han conectado, para nuestros hermanos que están en cualquier parte donde nos escuchan. Creemos que la palabra llegará en el momento oportuno. Por eso es tan importante aprovechar todavía los medios y aprovechar que tenemos la oportunidad de dejar una grabación. Particularmente, yo tuve el privilegio y la bendición de guardar muchos cassettes de mi pastor. Me recuerdo que oyendo esos cassettes recibía casi la misma administración. Hay un misterio en la grabación. Pero para aprovechar nuestro tiempo, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, agradecemos en esta noche tu misericordia, agradecemos en este día tu amor y agradecemos la paciencia que nunca nos cansaremos de exaltar. Creemos que tú eres un Dios paciente y compasivo, como entendemos claramente también que eres un Dios que enjuicia, comenzando desde la casa. No podemos ignorar esa verdad. Nosotros nos acogemos a tu misericordia esta noche y ponemos, Padre Santo, bajo el propiciatorio a todos nuestros hermanos que han de escuchar la palabra en este día y a los que van a escuchar la palabra en el transcurso de los días. Creemos que es el mejor lugar en donde nosotros podemos estar. Limpia nuestra mente, toma control de nuestros sentidos, toma control de la mente de nuestros hermanos, quita cualquier distractor y que sobre todas las cosas haya paz en el corazón. En el nombre de Jesús. Yo estaba meditando algún tema para hoy martes en la noche y abriendo una de mis Biblias, hermano, encontré en el libro de Mateo. Tal vez voy a dar el pasaje que el Señor me dio y de donde se desprende esta reflexión. Yo sé que les debo algunas enseñanzas. El día domingo decíamos que podríamos seguir estudiando la doctrina de la perla. Y de veras hay bastante enseñanza en esto. Pero el Señor ayer en la tarde me estuvo inquietando a leer este pasaje y está referido, hermano, al lamento de Cristo sobre la gran ciudad de Jerusalén. Es increíble que la Biblia, cuando dice que ni una jota ni una tilde pasará sin que tenga su cumplimiento, eso nos enseña, hermano, que en las cotas, en los puntos, en las comas, en la repetición de palabras, en la concordancia de palabras, en el paralelismo de las palabras, en la acentuación de las palabras, en los verbos, en todo hay una enseñanza y la verdad es que nosotros quisiéramos ser ricos en el conocimiento de la gramática para podernos expresar de mejor forma y poder darle un sentido mucho más adecuado a la enseñanza. Pero bueno, rogamos al Señor que Él nos vaya dando la gracia. Y el día de ayer yo estaba viendo Mateo capítulo 23 del 37 al 39.
Y voy a leer ese pasaje para después hacer una introduccióncita. En Mateo 23, 37, 39, el Señor dice, está hablando a Jerusalén y le repite 2 veces su nombre, el nombre de la ciudad. Tal vez nosotros no comprendemos qué es lo que representaba Jerusalén o lo que pueda representar Jerusalén como nación para Dios. Y por eso yo creo que es bien importante tal vez hacer alguna reflexión. Creo que no estaba hablando el Señor nada más, sino realmente estaba abriendo su corazón y estaba abriendo sus ojos proféticamente para señalar, para dejar una recomendación, para dejarle al pueblo una recomendación. Entonces, dice Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa palabra que él deja al final es una profecía, hermano. Es una profecía que tarde o temprano se tiene que cumplir, pero que apela a la rendición que todos aquellos, hablando de los hebreos, de los judíos, a todos aquellos que tengan, hermano, un corazón dispuesto para recibirlo por gracia. Entendiendo que la segunda venida del Señor, o la venida que acontece y que está cercana, es una venida en donde Él va a venir a manifestar su gracia. Se lo dijo a Elías. Elías creía en toda la persecución que existía de los profetas en ese tiempo, creía que él era el único que quedaba y estaba escondido de una potestad fuerte. Pero el Señor mismo le dijo, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Eso nos abre el panorama y nos hace pensar, hermano, que los 7,000 eran una reserva que Dios había escogido y que los tenía en el anonimato, o los tenía en un lugar seguro, o los tenía con un velo tan especial, hermano, que parecía gente natural, pero que en el fondo tenían un trono, una puerta abierta delante de Dios en ese tiempo. Porque la profecía o la palabra en ese sentido había que interpretarla. ¿Será que los 7,000 los tiene reservados para otro tiempo? ¿O en ese tiempo estaban reservados los 7,000? Porque le digo que no han doblado sus rodillas a Baal. Es decir, que el Señor, como enseñó nuestro pastor, siempre va a ser un Dios de remanentes. De tal manera que tenemos que comprender, hermano, que uno puede querer y puede correr, pero dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, la Biblia enseña también en alguna parte de la Escritura que Él pone, tal vez después vamos a buscar el texto, pero creo que es Filipenses, pero lo vamos a buscar. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Entonces, es bien importante que este pasaje está contextualizado con Hebreos capítulo 7 y versos 37 y 38. Hebreos 10, 37 y 38, porque en la palabra que el Señor le deja al pueblo, que el Señor de alguna manera, hermano, les había dicho, bueno, no me quisieron recibir, no quisieron ustedes captar y comprender que yo traía no solamente un mensaje de parte del Padre,
sino que traía la naturaleza misma del Padre. Yo y el Padre uno somos, pero ustedes no lo quisieron creer. Entonces, esa promesa se las retuvo, los dejó con un velo y les dijo, no me volverán a ver. Eso es algo tremendo, hermano. No me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir que esa palabra es terrible, hermano, es contundente, porque ahí no está diciendo, no me volverán a ver hasta que digan, bendito el Padre que envió a su Hijo o que ha de enviar al Mesías, sino dice, dice, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces no hay para dónde, hermano. Jesucristo es la gran puerta de bendición para entrar a la vida eterna, en todas sus dimensiones. De lo contrario, hermano, el hombre se quedará fuera de la vida eterna. Ya el Señor lo dijo, yo soy la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí. Textos tan conocidos. Entonces, cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versos 37 y 38, el apóstol Pablo está hablando a los hebreos, precisamente, y de alguna manera, hermano, estaba hablando a un remanente que estaba en una lucha entre ley y gracia, que tenían necesidad de que se les volviera a explicar cómo en el Antiguo Testamento, en los profetas, en la ley, en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio, en los sacrificios, en el tabernáculo, en el sacerdocio, estaba la sombra de la realidad, la proyección de la realidad. No era la realidad, era una sombra que nos iba a permitir comprender la realidad. Y en el verso, tal vez yo di el verso 10:37, pero si vamos al verso 34, dice, porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario que la paciencia, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esto es importante, hermano. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado hablamos de la paciencia de los santos. Anteriormente a la perla hablamos de la paciencia de los santos. Cómo se tiene que perseverar en medio de la prueba. Y que esos son temas de temas, hermano. Nosotros solo vamos tocando puntitos. Pero acá dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa, hermano? ¿A qué se está refiriendo? La promesa, vamos a decirlo de esta manera, la promesa es Cristo Jesús. No es el arrebatamiento. Porque sin Él no hay arrebatamiento, sin Él no hay parucía, sin Él no hay salvación. Sin Él no hay restauración. Él es el Evangelio mismo. Por eso Pablo, cuando habló acerca, hermano, de cómo definía él su vida, dijo, para mí el vivir no es estar en Cristo. Él dijo, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. También es importante analizar ese texto. Vuelvo a regresar. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo
mas mi justo por fe, por la fe, vivirá. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá. Vamos a desmenuzar el texto y ese texto está en contexto de Mateo capítulo 23, versos 37 y 39, en donde leímos cómo él quiso muchas veces, fíjese, verlo a sus hijos. A mí me llamó la atención, ¿por qué no les dijo hijos? ¿Por qué, por ejemplo, había mujeres, como creo que fue a la mujer sirofenicia, no, ella le dijo perría, pero a otra, creo que a la del flujo de sangre le dijo, hija, tus hijos, tus pecados te son perdonados. Es decir, todo eso tiene su significación. En este caso, le está hablando a la ciudad, pero no le está hablando a la ciudad como tal, no le está hablando al inmueble, no le está hablando al palacio, a los templos, no le está hablando a las piedras. Le está hablando al contenido de la ciudad, que era el pueblo como tal, a la nación como tal. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, ¿por qué es tan importante esta parte? Porque, hermano, nosotros tenemos que analizar, y tal vez el tema le va a parecer a usted al final bien como alegórico, pero fíjese qué interesante. Porque el Señor les está mostrando su querer. Dice, ¿cuántas veces quise yo juntar a tus hijos, no mis hijos? ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos? Ahora, ¿cómo está eso? ¿Eran hijos o no eran hijos? Claro que eran hijos. Hijos naturales, hijos del olivo, de la pura savia. Pero el gran problema era que no reconocieron a el Hijo, al unigénito, Hijo de Dios, al Dios viviente encarnado. Tropezaron y usted ya sabe todo lo que va alrededor de eso. Y dice de una vez, ¿cuántas veces? Quiere decir que no solo una vez envió él a sus profetas con el mensaje de que iba a llegar el Hijo, de que iba a venir el Hijo, de que iba a venir el Hijo, de que iba a venir el primogénito, de que iba a venir el Mesías. Fíjese, hermano, que ahorita, en estos días, ya hay mucho hebreo que está comprendiendo el mensaje. Eso ya es una realidad. Ya creo que hasta el gobierno israelita tiene una sección dentro de su estructura en donde hay ministros que se dedican a predicar el evangelio de Jesucristo. Estamos llegando al tiempo, hermano, en que Israel está despertando a la realidad. Y no, hermano, un evangelio con características solo mesiánicas, como se ha dado, sino, hermano, hablando las verdades como nosotros las hemos recibido. Eso me asusta más. De tal manera que el Señor les está expresando a ellos, dice, ¿cuántas veces quise yo juntar a tus hijos y quise que ellos me conocieran como el Hijo para que entonces tuviéramos una identidad, para que estuviéramos juntos? Se puede imaginar que los pollitos cuando están dentro de las alas de la madre, de la gallina, parecería que solo está la gallina. Los que somos de pueblo, ¿cuántas veces vimos gallinas, hermano, echadas? Y solo se veía una gallina, ¿no? Y cuando se levantaba salían un montón de pollitos. Pues es una figura extraordinaria. Pero cuando usted sigue leyendo pero no quisisteis. El tema, hermano, mire, yo siempre me emociono acá y se me va el tiempo, y no quisisteis. ¿Cómo hacemos para que haya una unión entre el querer de Dios y el querer del hombre o el querer de sus hijos? Porque no basta con ser hijos. Se necesita el sí de la voluntad final. ¿Cuál es la voluntad final de Dios para nuestra vida? Ese es el problema acá. Porque la voluntad no la rindió el Señor cuando salió de la batalla con el diablo.
La voluntad la rindió el Señor cuando le venía la batalla con la muerte. Y no la muerte temporal, la muerte segunda. Ahí fue donde comenzó la gran batalla. De tal manera que hermano, hay mucho sobre esto que explicar. Y no lo digo con un lenguaje así de solo para entretenerlo, no, hermano. Entonces, por eso decíamos, no es del que quiere ni del que corre, porque al final soberanamente Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el problema es que la tierra a veces no acepta la voluntad de Dios, entonces no puede encarnar la voluntad de Dios en el hombre. Y el hombre desecha el gran regalo que el Señor le está dando de una promesa de vida eterna en toda la extensión de la palabra. Ahora, lo curioso es que hay otro pasaje en donde el Señor le está hablando a su discípulo, que era el más aventajado, y que era el que en todos los seminarios era el que primero llegaba, era el que corría para estar ahí, era el que tenía las respuestas en la boca, de la punta de la lengua. Era el que incluso, hermano, se atrevió a decir que cómo era eso de que el Señor iba a ir a la cruz y que Él pondría su vida por el Señor. Mírenlo, miren la dimensión de pensamiento que Él tenía. Claro que entendemos. Porque ahí debemos de valorar, hermano, no solamente el hecho, todos criticamos al apóstol Pedro, porque dice, es que Pedro no entendió el sacrificio. Mire, nosotros ni no ponemos, pero ni, ¿qué le dijera yo? Nada ponemos. Nosotros no pondríamos nada, por lo menos Pedro dijo, yo pondría mi vida. Y al final la terminó poniendo, pues. Quiere decir que lo que confesó al final se hizo una realidad. Solamente que no bajo la perspectiva que él creía. Pero entonces, en Mateo capítulo 26, verso 34, el Señor está hablándole a este discípulo ya en el final de su ministerio, y Jesús le dijo, en verdad te digo, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Bueno, ahí vino el esposo de la gallina. Yo estaba compartiendo esta palabra anoche y me ponía a pensar, qué interesante. Pues. Pero mire, una conclusión introductoria. Antes, los gallitos cantan antes de que venga el amanecer. Los gallos anuncian, hermano, la venida del día y la huida de las tinieblas. Ese es el concepto que se maneja en el lenguaje bíblico. Entonces, antes que venga el amanecer, cantará el gallo. Y habrá un gran, hermano, déjenme que no es que yo cambie las palabras, pero sino solamente es para darle vuelta al plato y decir lo mismo. Vendrá el periodo de la gran negación de la fe. ¿Qué es eso? Que usted y yo tenemos que poner lo poco de barbas que tenemos en remojo. ¿Por qué? Porque, hermano, vendrá la prueba de la fe. Ese es el otro punto, pues. Hermano, pero entonces quiere decir que nos vamos a quedar para la gran tribulación. No sabemos. Eso solo lo determina uno si llegó a alcanzar el testimonio de haber agradado a Dios. Pero para llegar a tener el testimonio de haber agradado a Dios, hermano, hay que vivir en el lugar santísimo. Y eso es algo tremendo. Porque Pedro es nuestro ejemplo, pues. Hermano, él tuvo experiencias y cosas extraordinarias. Vio a un Cristo transfigurado. Vio a un Cristo caminar sobre las aguas. Pero cuando vino el examen, hermano, ni se acordaba lo que le habían dicho. Que el gallito le iba a recordar algo. Ahora,
vendrá el gran movimiento de la negación de la fe. Se lo enseñaron al apóstol Pablo. Lo mejor es, entonces, ¿qué es lo mejor? Aquí está la reflexión. ¿Qué será lo mejor? ¿Esperar el canto del gallo y malinterpretarlo? Porque también el canto del gallo anuncia, anuncia que ya va a haber trompeta. Pues. Pero también puede anunciar que hay una negación masiva. Depende de la condición en que estemos. Ahora, ¿qué será mejor? ¿Esperar el canto del gallo? ¿O refugiarse bajo las alas de la gallina? Que en este caso, las alas de la gallina, podríamos decir, hermano, es la cobertura del Espíritu Santo. Y que cubre específicamente a los que viven en Cristo. El Espíritu no puede cubrir a otro. Esto es así. Entonces, y ahora desarrollando, y mire a la hora que estoy comenzando el tema, pues, pero es necesario. Hay una relación muy estrecha entre esos dos textos o esos tres textos que estamos leyendo. Uno alumbra al otro texto y es necesario que lo digamos, porque la Biblia se explica a sí misma. No tenemos nosotros, hermano, que estarle echando tanta salsa a los tacos. Sencillamente la palabra se alumbra a sí misma, se explica a sí misma, de tal manera que eso es lo que hace que nosotros creamos que es la verdad de Dios. Un texto alumbra a otro texto, pues el escritor, digamos, de los hebreos, está recordando que el tiempo es corto. Ahí dice, dentro de muy poco tiempo. Por eso el texto que le leí, el áureo, como decíamos cuando estábamos estudiando en la escuela dominical, texto áureo, el texto principal, el texto que le da forma al tema, está diciendo, hermano, que el tiempo es corto. También, dice, el escritor a los hebreos está recordando que el tiempo es corto, pero también otros escritores que nos recuerdan que el tiempo, aunque es corto, no sabemos en cierta medida cómo definirlo, porque el que lo maneja es un Dios que no es corto, sino es eterno. Sí, para nosotros, cuando Pedro está diciendo el tiempo es corto hace 2000 años. Para nosotros ahora podríamos sacar nuestra Biblia y poner, hermanos, el tiempo es cortísimo. Dentro de muy poquito tiempo el Señor vendrá. En nuestra versión más actualizada. Aunque el Dios que diseñó el plan vive fuera del tiempo nuestro. Y es Él el que maneja los tiempos. Por eso, hermano, a mí nunca se me va a olvidar lo que nos enseñaron, porque el que nos enseñó no nos enseñó ocurrencias. El que nos enseñó la palabra era una persona seria, hermano, en cuanto a la palabra. Responsable en cuanto a la palabra y en cuanto a la enseñanza. No predicaba cualquier ocurrencia. Entonces, digo eso, hermano, porque el Señor maneja los tiempos. Y por eso es que en el manejar de los tiempos, Dios puede acortarlos o puede alargarlos, no sabemos. Y nuestro maestro en la tierra decía, no fechen. No estén poniendo fechas, porque ¿cuántos han puesto fechas y se han equivocado? Claro, ahora vemos señales, vemos una serie de cosas que nos anuncian que el gallo va a cantar.
¿Por qué? Porque el tiempo, las sazones son de Dios. Él las maneja, acortándolos o alargándolos, pero dependiendo de nuestra condición. Para unos, hermanos, puede ser la espera muy larga, porque a veces somos tan terrenales, y yo me cuento dentro de ellos, no hasta pensar que lo estoy diciendo presuntuosamente, a veces somos tan terrenales, hermano, que los tiempos se nos hacen pero súper largos. Pero vea usted que cuando la gente está metida en la visitación de Dios, el tiempo se acorta. A mí nunca se me olvida, hermano, de una persona que yo conocí en México que me dijo, hermano, me llevaron al huerto. Y sabe, era un jardinero, hermano, no era un hombre teólogo. Pero a él un día lo agarraron y como que fue un rapto de entendimiento o un éxtasis y se lo llevaron al huerto y me dijo, es que ahí no hay tiempo. Hermano, él nunca había escuchado una enseñanza acerca de lo que era el huerto. Entonces, depende de la condición de uno. Para unos puede ser largo, para otros puede ser corto. Pero la realidad es que la posición que debe mantener el justificado es vivir por fe. Interpretando que vivir por fe es vivir en Cristo. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Y ya dicho en una forma más alegórica, es vivir como la gallina cubriendo a sus polluelos bajo sus alas. Vivir en Cristo es vivir metafóricamente aceptando la invitación de estar bajo las alas de la gallina, que fue la invitación que el Señor le hizo al pueblo lamentando y diciéndole, Jerusalén, Jerusalén, tienes un espíritu de muerte y andas con piedras en las manos. Si usted mira, hermano, ahora más parecería que la iglesia, en lugar de tener un mensaje afín, pedradas se tiran unos a otros. Unos critican a otros, otros critican a otros, otros creen que son mejores que otros. Y hermano, aquí nadie, yo traigo otra voz acá del pastor, decía, Dios no le dio la Biblia a un solo secretario. Como para decir, hermano, que el mensaje también genuino, no vaya usted a pensar que está en la boca solo de un hombre, aquí en la tierra. El que le diga eso, ya hay problemas. Dios le entregó su verdad y le entrega su verdad a un ramillete de ministros y no a todos. A los que aman su palabra, a los que buscan su palabra. Entonces, ¿qué será vivir? Porque estamos en la introducción del tema. El Señor les expresa lo que Él quería, pero ellos no querían. Entonces, en su gran misericordia, hermano, les retrasa la promesa. Lo dijimos al principio. Y les dijo, ¿hasta cuándo lo verían? Dijo, bueno, está bien, yo ya vine, yo ya les di señales, yo ya les declaré quién soy, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Ahora no me verán más hasta cuando digan, y hermano, él mismo había dicho, este pueblo de labios me honra. Todo lo que dicen no les sale del corazón. Usted ha leído los evangelios y está claro, el Señor decía, este pueblo nada más canta, este pueblo hace sus oraciones largas, este pueblo, y comenzó el Señor, hermano, a mostrar, se miran bien pintaditos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos secos. Y qué fuerte el mensaje del Señor, hermano. Entonces, Él conocía el corazón de su pueblo, pero dijo, hasta que le salga, yo le estoy poniendo el chile y la salsa, hasta que le salga del corazón y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, hasta ese día, Él se sacará las manos de la bolsa y les pondrá las manos abiertas.
Hermano amado, si usted y yo decimos que ya conocemos a Cristo, hermano, decimos, bueno, podemos estar diciendo una verdad, pero no una verdad relativa, una verdad absoluta. Todavía no lo hemos conocido tal y como Él es. Nos cuesta a veces percibir su presencia, nos cuesta percibir su aroma, nos cuesta percibir su espíritu. Fíjese, hermano, que cuando el Señor llega a un lugar, realmente cuando Él llega a un lugar, ¿por qué, hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios dice que llenó toda la casa? ¿O por qué cuando la mujer echó bálsamo sagrado, bálsamo precioso sobre la cabeza de los pies del Señor? ¿Por qué se llenó toda la casa? Ha de haber despertado algo, reverencia. Por eso yo digo, qué difícil cuando alguien dice que Dios lo está visitando, pero yo no digo que no pequemos, hermano, no me vaya a malinterpretar. Yo lo que digo, porque es imposible que el hombre no peque, yo lo que digo es, por lo menos que tengamos un poco de reverencia, un poquito de respeto. ¿A qué? A la palabra. La palabra. Mire, ellos aceptaban al Cristo de los panes, aceptaban al Cristo que levantaba cojos, paralíticos, sanaba, hermano, leproso, lo aceptaban. Imagínense, ¿quién no lo iba a aceptar? Pero no aceptaban su mensaje. Entonces, la mayor honra, decía también el pastor, y perdone, yo no tuve otro maestro, la mayor honra que le podemos dar al Señor es atender su palabra. Entonces, ¿cuál era el problema acá? Uno de los problemas que yo comencé a ver, hermano, estudiando el pasaje, es el concepto de tiempo. El problema es el concepto de tiempo que tenemos. El tiempo, porque dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero ¿por qué les estaba diciendo eso Pablo? Porque estaban unos en aflicción y seguramente otros también se habían relajado. Fíjese, hermano, que se habla de no bajar la guardia en cuanto a los cuidados del tiempo que estamos viviendo. Pero ¿quién nos habla de no bajar la guardia en cuanto a la relación de la comunión con Dios? Ese es el problema. El asunto es que hay un concepto diferente, que no perdamos de vista, hermano, nuestros conceptos. El problema es el concepto de tiempo que tenemos. El tiempo no es lo mismo el tiempo en el cuerpo que el tiempo fuera del cuerpo, tanto en la vida natural como en la vida corporal iglesia. No es lo mismo. Yo me doy cuenta, hermano, que cuando usted está con una persona con la que tiene afinidad y que es del mismo cuerpo, el tiempo, olvídese, no hay tiempo. Usted puede hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y, hermano, se le pueden pasar las horas. ¿Por qué? Porque hay comunión. Entonces es tan importante esta parte. ¿Cómo, hermano, cuando se está dentro de un cuerpo? Me voy a tratar de explicar para no dejarle a usted confusión, pero dice, estoy hablando nada más, hermano, del tiempo, del tiempo real, digamos, no es lo mismo estar dentro del cuerpo físico que estar fuera del cuerpo físico. Y de ahí se puede sacar una aplicación también, pero para no hacernos bolas. Para los que estamos en el cuerpo es largo. Para los que estamos en este cuerpo, tenemos a veces al Señor y las promesas de Dios por tardanza, porque este cuerpo nos limita. Por eso, yo ahora medio capto, hermano, que el ataque nunca vino y nunca viene un virus que ataca el alma. Dígame, ¿en dónde se hablará de pandemias, hermano, en donde viene un virus que destruye el alma? Aunque lógicamente, hermano, los virus destruyen el alma a final de cuentas. Pero no es ese el énfasis que se le da. Destruye el cuerpo físico.
Ahora, para los que estamos en el cuerpo es largo, porque estamos limitados, estamos como en una cárcel, estamos presos. Porque el espíritu está preso. Por eso Pablo, hermano, en su devoción era galardonada, su relación con el Señor no era galardonada, hermano, solamente con el hecho de sacar una cantidad de horas de oración. Cuando Pablo dice yo hablo en lenguas y hablo más que todos vosotros, era porque Pablo se mantenía seguramente en cualquier circunstancia hablando lenguas. Tenía la vocación de ser un río, tenía una fluidez y variedad de lenguas y género de lenguas, y hermano, su espíritu se mantenía en constante renovación. Entonces, de tal manera que él podía orar 1, 2, 3 horas en lenguas. Aquí donde yo estoy hincado, o parado, o sentado, hermano, estuvo una hermana hace muchísimos años, hace como unos 35 años. Hicimos nuestra vigilia. Y nunca se me olvida que aquí se hincó y comenzó a hablar en lenguas, en lenguas, en lenguas. Y hermano, yo me le quedaba viendo y decía, ¿a qué hora terminará? Hermano, pasó la noche. No estoy mintiendo. Ahora, qué bueno que fuera solo eso. No es solamente cantidad. Es otra cosa. Es que Pablo, hermano, tenía desprendimientos de espíritu, ¿cómo poder decirlo? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, y se fui llevado al tercer cielo. Fui llevado a tal parte, quiere decir que hermano tenía tan liberado su espíritu que el cuerpo físico no le era obstáculo, como quizá nos es obstáculo a muchos. Ahora, es tan importante esto, hermano, para ir introduciéndonos en el tema, el cual puede salir, el cual, dice, pero voy a explicar, el espíritu está preso hasta el momento en que es liberado y sale del cuerpo, el cual puede salir de muchas formas. Faltaría que estudiar sobre las proyecciones de espíritu. Elías mandó a Giezi a hacer un mandado. Giezi se fue tras las dádivas y le dijo, pero ¿y por qué me estás mintiendo si mi espíritu iba contigo? Imagínense esas dimensiones, pues. Pero ahora, hablando en el caso del Señor, para Dios, que Él dice, para Dios no hay tiempo, porque Él es el eterno presente. Entonces hay que tomar en consideración todas estas reflexiones que son como comitas, puntitos, porque hermano, si no nos pueden sacar mentalmente de la expectativa divina. Y, hermano, podemos errar en ese sentido. No hay tiempo para Él porque Él es eterno. El problema está con nosotros. Entonces, no debemos ignorar que Él hace que el hombre se vuelva polvo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Es decir, que Él puede acortarle los días físicamente a alguien o marcarle su tiempo y el hombre desprenderse e irse y regresar y su espíritu regresar a la presencia de Dios. Se puede imaginar, nosotros como no hemos tenido esas experiencias o a veces algunas experiencias de lo que es salirse del cuerpo, pero ya digamos vía abandonar el cuerpo para que se quede en el polvo, ¿cómo será la felicidad que siente un creyente, hermano, cuando sale de la cárcel? Eso habría que preguntárselo a Pablo, porque el apóstol Pablo dijo que él estaba puesto en estrecho y que no sabía qué elegir. Él puede hacer que el hombre vuelva al polvo es cuando esconde su rostro y exhala el espíritu para que el hombre vuelva a él. Y en cuanto al tiempo, 1000 años ante los ojos de Él son como el día de ayer, que ya pasó. O todavía dice como una vigilia de la noche. Si vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, usted va a encontrar esos textos. 2 de Pedro, voy a buscar. 2 de Pedro 3, 18.
Los textos están ahí y ahí es donde ya perdemos un poquito de tiempo. Pero hermano, es necesario, porque también si no puede pensar usted que estoy nada más hablando. Segunda de Pedro 3:18. Dice, antes bien creed, 3:8, perdón. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cómo es eso? Él puede cambiar los tiempos. Él puede hacer que lo que a veces nosotros vemos como 1000 años, él lo acorte como que fueran 24 horas. Y este es el contexto del Salmo 94, que es el que dice que para Dios 1000 años son como el día de ayer. ¿Por qué? Porque Él es el eterno presente. Él no tiene ni futuro ni pasado, Él es el eterno presente. El problema está en nosotros. El Salmo 104:7, porque es interesante los pasajes y tal vez si nosotros estudiáramos pasaje por pasaje, ahí miraríamos otras cositas, pero en el Salmo 104, verso 29, mire lo que dice. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría y la tierra está llena de tus beneficios. En el 29 dice, escondes tu rostro, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Por eso decíamos, él recoge el hálito y entonces el hombre se vuelve polvo. Y el espíritu del hombre vuelve hacia Dios, que fue el que lo creó. El problema no está en el que ha de venir. Porque Él no miente. El problema no está en el que ha de venir. El problema no está en el que ha de venir, porque Él ya está fuera de la limitación del cuerpo físico. Él llevó una vida tan extraordinaria, y ya usted lo sabrá, que hasta su cuerpo físico recogió, se lo rehicieron y se llevó su cuerpo físico. El problema no está en Él, porque Él ya está fuera de las limitantes que nos pone el cuerpo físico. El problema es para el que espera, porque todavía está en este cuerpo. El cuerpo nos hace cambiar el concepto del tiempo y nos retiene de alguna manera. Entonces, por eso, hermano, cuando Pablo habla acerca del cuerpo, pues es lógico que nuestro cuerpo, mire, hay que cuidarlo y es frágil y es débil y hay que hacer todo porque es la tercera parte de nuestra naturaleza integral. Pero hay que balancearlo fortaleciendo las otras dos partes. Es decir, el cuerpo se equilibra cuando los dos inquilinos del cuerpo están casados, están unidos, están afines, se llevan bien. Uno le obedece al otro. Uno dice, no, tú eres el que das las órdenes y yo obedezco. Es decir, el espíritu es el que trae e interpreta y oye la vida de Dios. Y hermano, el alma es la que dice, a saber si será cierto. No eso, saber si será cierto. Pero al final, cuando ya el alma y el espíritu se ponen de acuerdo, entonces, hermano, la fiesta que se hace en el cuerpo tiene validez. De aquí se desprenden muchos temas. Yo veo, hermano, que a veces discutimos hasta, por ejemplo, con respecto a las expresiones corporales, que si la danza es enseñada, que si la danza es aprendida, que si la danza se hace mecánica y se critican movimientos que lo hacen y otros que no lo hacen y otros que, hermano, como le dijera yo, también se van en un desorden. Yo creo que si hay un casamiento interno entre el espíritu y el alma, entonces las expresiones corporales serán
una real expresión de lo que el hombre quiere decir en su espíritu. Es decir, si se está postrando, es porque su cuerpo está interpretando que verdaderamente se está rindiendo el alma al espíritu. Y quien lo expresa es el cuerpo. Por eso, otra frase de nuestro amadísimo hermano Otto decía, lo del niño, que decía, por fuera estoy parado, pero por dentro estoy sentado. Entonces no había concordancia, hermano, entre una cosa y otra. Entonces todo el mundo de las expresiones tiene que ver, pero con la unión entre el espíritu y el alma, la afinidad que haya entre espíritu y alma, que es toda la antropología del creyente, el conocimiento del espíritu, el conocimiento del alma, cómo se fusionan, cómo se unen, para que entonces las oraciones, las danzas, las expresiones, levantar las manos, gritar, llorar, tengan su real expresión, sean una expresión real de lo que el hombre siente. Por eso fue que el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces, que Dios tenga piedad, porque, hermano, cuando está hablando el Señor, y hay mucho que enseñar sobre esto, cuando el Señor está hablando acerca, hermano, de qué era lo que Él quería. Lo que Él quería, mire, hermano, era abrir sus alas. Ahora ya pongamos a Dios triuno. Quería abrir sus alas y meterlos dentro de Él. Es decir, yo no quiero que ustedes me conozcan por una imagen externa. Hay una gran discusión en el mundo, hermanos, acerca de las imágenes del Señor. Pero ¿quién tiene una foto? Solo el manto de Turín todavía andan discutiendo y poniéndole ahí carbono 14 y una serie de cosas para ver si realmente ese es o no es. Pero el Señor dijo, yo lo que quiero es meterlos a ustedes debajo de mis alas para que vean lo inmenso, para que miren cómo es Dios en lo interno. Por eso es que, hermano, cuando una persona llega a tener tanta confianza con otra, sean parejas, sean amigos, sean esposos, sean ministerios, con tanta afinidad, ¿cuáles son las expresiones cuando ya se llegan a puntos más elevados? Hermano, yo le voy a abrir mi corazón. Yo le voy a contar. Ahí está. Esa es otra cosa. Esto yo lo tengo guardado. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estas cosas, hermano? Porque qué necesario es que nosotros le pidamos al Señor que no nos vayamos a quedar fuera de la esfera alas de la gallina. Filipenses 1, 21 y 23 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque es lógico, hermano. Se sale de un estado de cárcel y se entra en un estado de plenitud. Y por eso Pablo decía, bueno, pero si el vivir en la carne, si estar en este cuerpo significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. Pues en ambas cosas yo estoy en estrecho. Por un lado, yo quisiera estar con el Señor, estar con Cristo. Y por otra, quisiera también seguir en el cuerpo de Cristo, haciendo la obra de Dios. Pero hermano, ¿quién tiene esa estatura? Pues por eso es tan necesario esto. Y es necesario que el Señor nos dé la sabiduría para ir tratando de trasladar estos conceptos, que no es fácil, hermano. Yo siempre he dicho que explicar lo bíblico es difícil, pues. Que Dios nos dé la habilidad, la gracia, la riqueza o la palabra adecuada para que podamos dejar un concepto. Ahora, el problema entonces está en la tardanza. Porque ahí dice, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Entonces el alma, si no tiene ciertas características, hermano, comienza a ser atacada, comienza, hermano,
a hacerle mucho caso al concepto que tiene por estar dentro de su cuerpo. Y entonces comienza a ver las cosas lejanas por la misma limitación del cuerpo. Si el cuerpo, hermano, no es más que una limitación de la vida plena. De ahí es donde vienen todas las discusiones, por ejemplo, de los ascetas, o sea, de los que golpeaban su cuerpo. Pablo mismo decía, yo golpeo mi cuerpo. Como decía, yo lo someto siempre a veces a ciertos rudimentos de disciplina para que también él se someta a la vida espiritual. Algunos también le ponían demasiada importancia y ya se convertía eso como en sacrificios humanos. Y hermano, hay religiones que hacen eso. Yo me recuerdo que una vez iba yo a traer a un ministro muy amado a Querétaro. Y veníamos, hermano, de Querétaro para Salamanca, cuando vimos una fila de gente, hermano, que iban para un lugar que se llama, creo, San Juan del Río. No sé qué es lo que hay ahí. Y hermano, me recuerdo que iban desnudos de la cintura para arriba y se iban golpeando con lazos. Unos ya iban hasta sangrantes y otros iban hincados. Imagínense. De tal forma, hermano, que el problema está en la tardanza, pero la tardanza que el alma nos dicta. Porque el Señor está fuera de nuestro tiempo. Para Él, 1000 años ya pasaron. Eso me impresiona. Puede alcanzar a los hijos de Dios que no han recibido algunas promesas. Esto es interesante. Cuando vamos a 2 de Pedro 3:9, fíjese que algunos dicen que tenían la venida del Señor por tardanza. Es que ya se tardó usted. Y se ha fijado cuando uno tiene citas y uno llega tarde. Cuando uno llega, la persona con la que iba a hablar ya se fue. 2 de Pedro 3:9 dice, amados, a ver si estoy bien. Sí, dice, más, oh amados, en el 8, no ignoréis esto, que para el Señor, bueno, después dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, el corazón de Dios. Él quiere que todos, Él quisiera que todos se salvaran. Pero el gran problema es que Él le dio un regalo al hombre. Lo hizo tan libre, tan libre, tan libre que Él es el que decide si quiere o no quiere. Para que entonces sea una relación genuina y verdadera. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, mi amado hermano? Tal vez solo vamos no sé si habrán peticiones para orar. El tema lo vamos a seguir. Hoy sí le prometo que lo seguimos porque hay que hacerlo. Uno de los problemas por los que a veces la iglesia tiene la venida del Señor por tardanza es porque no han recibido promesas que entre comillas Dios les ha hecho. Por eso usted tiene que tener cuidado, hermano. Y yo, ¿sabe por qué? Porque a veces estamos esperando no promesas que Dios nos hizo, sino estamos esperando promesas que los hombres nos hicieron. En el nombre de Jesús. Eso sí es un grave problema. Las profecías a domicilio, las profecías falsas, y con esto no estoy negando, hermano, que sean necesarias las profecías, porque también hay movimientos que prohíben el movimiento profético en sus distintas manifestaciones. Pero aquí lo que yo miro es que ellos tenían por tardanza, pero ¿por qué? Porque a veces se tiene ese espíritu cuando una persona no cumple. Por eso yo digo, una de las cosas más tremendas y que Dios tenga misericordia de nosotros, que nosotros debemos de cumplir lo que prometemos. Para ir creando confianza. Y no, hermano, que eso sea como fundamental para decir, bueno, es que como los hombres me han cumplido, entonces Dios, sí, pero es que el hombre es el reflejo de Dios.
Hay muchos padres que no les cumplimos a veces a nuestros hijos sus promesas y por eso ellos no le creen al Padre Eterno. Entonces, la tardanza puede venir por promesas. Si en esta noche hay gente a la que le dio, entre comillas, le dieron una profecía, es que mire hermano, a mí Dios me habló, que usted va, mire, Dios le va a conseguir su esposo. Esa es una profecía, hermano, que yo le puedo a usted garantizar que hay gente que está hasta amargada por eso. De ese es otro tema. El punto, porque mire, a mí el Señor me mostró que le va a dar, y que mire, así dice el Señor, cuidado, usted debe saber a quién le recibe y a quién no le recibe. Si el testimonio no era de adentro, de afuera hacia adentro, el testimonio era de dentro hacia afuera, es decir, el que recibe el testimonio es el que tiene el testimonio, es el que recibe la palabra. No es, el testimonio lo puede dar otra persona externa, pero a veces puede fallar, por eso es que una verdad, según la palabra, consta de 2 o 3 testigos. Pero él es diferente al que recibe el testimonio, el que tiene una armonía integral entre su espíritu, su alma y su cuerpo. Y dice, eso que la persona diga, eso es verdad. Hay algo que a mí me certifica que eso es verdad. Se puede decir amén. Fíjese, es tan tremenda la tardanza porque dice, a los siervos malos e infieles que pierden el objetivo real de su servicio. Eso puede generar, hermano, tardanza, es decir, que la iglesia piense, tenga un mal concepto del tiempo de Dios. Si usted me ayuda a buscar Mateo, capítulo 25, verso 5. Yo a veces pongo mis citas acá, pero es importante también. Mateo 25, 5. Dice, tardándose el esposo. Esta es la parábola de las 10 vírgenes, perdón, hermano. Aquí copié mal, pero mire, las vírgenes también pueden tener problemas. Usted sabe que una virgen está tipificando a la mujer, pero a la iglesia, que se cuida, que se preserva para Dios, que es muy celosa de la vida de Dios, y que tienen palabra, pero les hace falta algo. No creen en el poder del Espíritu Santo. Porque dice aquí, mire, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces usted sabe toda la palabra. Y las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero no tenían aceite las insensatas. Y como consecuencia de eso no tenían luz. No tenían palabra revelada. La palabra revelada, hermano, es la que prepara a la iglesia y la mantiene expectante. La palabra revelada es la que quita los velos para ver claramente lo que Dios promete. Esto es importantísimo. La palabra, si usted lo guarda en su corazón, la palabra revelada es la que quita los velos para que el hombre, hermano, en Dios, vea claramente lo que Dios promete. Que no está viviendo de falsas expectativas, sino está viviendo de lo que... Porque Dios, hermano, Dios, el Señor, la palabra revelar es como romper, este es un velo. Entonces Él rasga y hace visible, se hace visible. Entonces, cuando ya se ve la realidad, el hombre no está alimentando una falsa expectativa, sino está viendo una realidad. ¿Por qué? Porque Él se revela. Me han contado ahí, hermano, de una experiencia de un varón muy sobrenatural que me interesa de la iglesia, que tuvo, hermano. Creo que hasta lo pueden tomar por loquito, pero yo sí creo. Y no puedo decir más hasta que no hable con él.
Ahora, quiere decir, hermano, que la tardanza puede estar en aquellos, es decir, estoy hablando de la conducta del alma, de cómo el alma puede creer tener la venida del Señor por tardanza. No. O puede atacar a las vírgenes, pero ¿a qué clase de vida? A las que se vuelven insensatas. ¿Por qué? Porque quieren comprar lo que no se vende. Quieren quitarle con dinero lo que a otros Dios les dio por gracia. ¿Por qué? ¿Qué querían ellas? Querían comprarle el aceite a quienes el Señor les había dado su aceite, porque lo habían ido a buscar. Quieren comprar las cosas, la quieren adquirir, no quieren buscar. Por eso esto es bien importante. Entonces, y esto es algo bien importante, hermano. Mire, por ejemplo, el velo. Yo a veces veo, hermano, y esto aquí, yo no tengo ningún problema en decirlo. A veces se deidifica el velo como trapito. Entre más largo el velo y si se lo enrollan 5 veces en la cabeza las hermanas, son más sujetas. Habría que ver. Pero el velo tiene algo que hay que estudiarlo detenidamente. El velo tiene un mensaje. El velo tiene esta enseñanza que yo no sé si usted ya la escuchó y no son cosas inventadas. El velo está diciendo, ahora no es así, es así, mire hermano. Es tan tenue el velo. Es decir, tienes que caminar con velo. En estos tiempos tienes que caminar con velo. Tienes que saber que en un ratito te pasas de una dimensión a otra. Porque el velo es tenue. Eso lo dijo el apóstol cuando él ya se iba a ir con el Señor. Él dijo, el velo es muy tenue, hermanos. Un ratito está uno allá, otro ratito está acá. Pues a eso se refiere. No es solamente el hecho de tener el papel, el trapito. Hay que interpretar. El velo tenga cuidado. ¿Por qué? Y esto es para la iglesia, no va a decir, esto es para las hermanas. No, el hombre, la iglesia como entidad tiene que estar velada. Porque en un ratito se mete uno en campos de otro tipo. ¿Cuánta gente, hermano, mire, comenzó en la iglesia nítida, con doctrina sana, y ahorita están predicando herejías? Estoy hablándole a la iglesia Cantares. Yo soy responsable de eso. Quiere decir, hermano, que las vírgenes tienen que también corren peligro, hermano. Ahora, si seguimos viendo en Mateo 25:3, dice, perdón, hermano, es que yo copié mal. Dice, y los que han perdido la visión, Habacuc 2:39. ¿Usted se acuerda que la visión de Habacuc es, aunque tardare la visión, hay que esperarla porque de que viene. Voy a buscar a Habacuc aquí, hermano. Es que por eso es que tengo que buscarlo. Ya me volví a Aragán por estar usando solo iPad y es que está mi Biblia. Pero para no entretenerlo mucho. Habacuc 2:39. Está hablando ahí, de hermano, de la visión. Dice, y aunque la visión tardare, espérala, porque de que viene. Entonces, y de los que han perdido la visión. La visión se puede perder. Pero ¿qué visión? ¿Está usted viendo, hermano, al Señor? ¿Está percibiendo su presencia? Habacuc 2:9, voy a ver si encontré. Habacuc 2:39, perdón, no tengo ese, ¿va? No dice. Copié mal la cita, fíjese. 2:13. 2:3. Sí, aquí está, mire, hermano, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Aunque la visión tardara aún por un tiempo,
más se apresurará al fin. Por eso le digo que la gramática, la lectura, más se apresurará al fin. Bueno. Entonces, a medida que los tiempos se vayan acortando, se va a ir haciendo más tenue el velo. Dice, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo, por su fe vivirá. Ese es otro tema. 4 veces menciona en la Biblia ese pasaje y habla de los cambios que el creyente tiene en relación a su fe. Entonces, la tardanza tiene que ver mucho, hermano, con el estado espiritual del cuerpo. Puede, hermano, caer el creyente en que, hermano, le entró la tardanza, y cuando le entró la tardanza, ¿qué estoy tratando de decir? Ya es una expresión de que, hermano, llega siempre tarde a las citas con Dios. Todo lo deja para después, pero quiere ser primicias. Hermano amado, no es una gran teología, es una teología práctica. Yo no sé si hayan peticiones, porque sí quería yo orar por algunas peticiones. Si no hay, pues vamos a predicar otro poquito. Pero fíjese, qué interesante. Porque el pasaje dice, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Déjeme que hable un poco de esto. Porque ¿cómo debe vivir el justo? ¿O cómo debe vivir el justificado? Que Dios ya lo ve como justo. Según Romanos 1:17, porque el evangelio de justicia, de la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Quiere decir que el que no tiene fe no le revelan. Y la revelación viene por el oír. Y cuando hay revelación de Cristo, hay palabra revelada. Y cuando hay palabra revelada, hermano, entonces la gente puede ver la realidad espiritual, puede creer en la realidad espiritual. Como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. El justo debe hacer propias las palabras de Pablo, que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, el vivir es Cristo, la persona. Está diciendo que viene ya en forma metafórica, está diciendo que vive, pero vive como el pollito dentro de las alas maternas. Para mí el vivir es Cristo. Pablo lo amplía. Para mí el vivir es vivir en Cristo. Pero cuando dice el vivir es Cristo, como que él lo que quiere, está diciendo que ama, desea la persona de Cristo. No es solo el hecho de tener una condición posicional. Bueno, yo estoy dentro de él, sino yo quiero a la persona también. Y como amo a la persona, estoy en él. Ahora, metafóricamente fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos, o le dijo al pueblo. Miren, les dijo, yo les voy a decir qué es lo que quiere el Padre. Porque el querer del Padre es lo que yo les vengo a expresar. Porque es tan interesante. Antes que Él no tuviera cuerpo físico, su voluntad era una. Cuando ya entró al cuerpo físico, le dieron voluntad humana. Está diciendo que como el pollito, metafóricamente, dentro de las alas maternas, hasta que su fe sea obediente. Es decir, que la idea, hermano, es de estar en Cristo, es que la fe vaya creciendo y se vaya fortaleciendo y vaya sufriendo transformación el hombre hasta que su fe sea obediente, hasta que aprendamos a obedecer. Por eso es tan importante esto.
Hay otros contextos. Habacuc 2:4 dice, he aquí el orgulloso en él, dice, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Pero ¿por qué dice su fe? ¿Y por qué en el texto que estamos leyendo dice mi justo? No dice el justo por su fe vivirá. Como que está diciendo, bueno, él hace un ejercicio de fe, pero la fe no lo vincula conmigo. ¿Por qué? Porque es un orgulloso. Por eso, mire hermano, los textos hay que irles dando vuelta como al platito hasta que uno le va encontrando, al menos yo así lo entiendo. Estamos hablando de cuál es la posición entonces del justo. El justo dentro de las alas de la madre, creciendo en fe hasta que su fe se transforme de fe en fe, hasta que se transforma la fe. No sé si estoy utilizando bien el término, hasta que sufre una transformación el hombre en la fe, en el conocimiento de la fe, y se vuelve obediente a lo que cree, a lo que le enseña. Entonces, cuando se vuelve obediente a lo que enseñan, comienza a moverse el mundo espiritual. Pero no es que él lo mueva, es que su obediencia hace que Dios se mueva con él. Aquí está un estado de imperfección todavía, el justo. Por eso necesita verse por la fe. Es una fe todavía que no ha sido bien arraigada en la persona. Gálatas 3:11 dice, nadie es justificado ante Dios por las obras de la ley. Eso es evidente. No es tampoco nuestra justicia por lo que hagamos como tal, sino dice, porque el justo vivirá por la fe. Hasta que en Hebreos 10, que es el texto que leímos, 10:38 dice, mas mi justo vivirá por la fe. Él es el que por haber crecido en obediencia tiene derecho de pertenencia en Dios. Estos son temas, hermano, que el Señor poco a poquito nos está abriendo la mente. Por eso es que cuando el Señor dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste, lo que Él estaba hablando, hermano, es que Él quería que el pueblo fusionara, que conocieran la fusión entre la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo, entre la voluntad del Hijo y la voluntad de los hijos, que fuera una sola voluntad. Ahora, este texto, Mateo 23:37, en donde está el querer del Padre y el no querer de los pollitos, o de los que quieran ser pollitos, el texto hay que explicarlo a la luz de Filipenses 2:13, que era el que yo le di al principio, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, el Señor quería juntar a sus hijos por medio de Cristo, pero ellos no entendieron y creían que la paternidad en Dios venía por Abraham. Por eso fue que les digo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Pero la paternidad con el Padre de los cielos la da el Hijo unigénito y primogénito, que es Cristo Jesús. Por eso Él les hizo una pregunta en una oportunidad, les dijo, ¿cómo David en los Salmos dice que dice Señor? Y en otras dice que Él es el Padre del Señor. Entonces entraban en confusión porque David era padre biológicamente de Jesús. Pero el que venía dentro de Jesús, que era la esencia, era padre de David. Entonces cuando comenzó esa discusión en Israel, hermano, los israelitas le dijeron a Abraham tenemos por padre, Juan 8:38. Yo, dijo, hablo lo que he visto de mi padre. Vosotros entonces hacéis también lo que hacéis de vuestro padre. Bien, voy a leer el texto bien. Mire, ellos no creían que la paternidad la pudiera dar el Hijo, porque no creían en Él. Ellos dijeron, nuestro padre es Abraham.
Entonces el Señor les dijo en Juan 8, 38 y 39, yo hablo lo que he visto de mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Pero ¿qué estaba diciéndole? Según yo interpreto. Bueno, si ustedes realmente han oído al Padre, del cual yo les estoy hablando, entonces hagan las obras de Él. Hagan las obras que Abraham hizo. Porque Abraham sí reconocía al Padre que yo tengo como Padre de Él. Entonces ellos le dijeron, Abraham es nuestro Padre. Y Jesús le dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Ahora, hermano, ¿cuál es la obra cumbre de Abraham? La obra más grande de Abraham fue tener una fe que lo llevó a obedecer. Y por llegar a tener una fe que la respaldaba, obedeciendo a lo que creía, entonces eso se le contó por justicia. Romanos 4:3. ¿Por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por no creer en Cristo viene dice, por no creer que en Cristo viene la paternidad en Dios, se hicieron hijos de otro. Hermano amado, nos podríamos hacer una vigilia hoy martes. Mire qué maravilloso. Por no creer que en el Hijo se veía al Padre, que Él traía la naturaleza del Padre, entonces Él les tuvo que decir, ustedes realmente no han oído al Padre que yo tengo, ni al Padre de Abraham, aunque digan que son hijos de Abraham, porque no tienen la obra más grande de Abraham, que es haber visto mi día y haberlo creído. En Juan 8:44 les dijo, vosotros sois de vuestro padre. De una vez, que esta es una sentencia fuerte, hermano. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No querían aceptar al Mesías, lo rechazaron, hermano. Esto se va a volver a dar, se está volviendo a dar. Mire, hermano amado, esto déjemelo a mí como una ocurrencia. Pero así como el Dios de la gloria engendra hijos, también el adversario puede llegar a poner de su espíritu en gente, hermano. Porque la batalla final va a ser entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora el problema es, ese sí es problema serio. Esto que yo estoy tratando de explicar, pero por eso tuvo que explicárselo a su discipulado. En Juan 14:8 llega Felipe y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Imagínense, como diciendo, si tú nos muestras al Padre, nosotros ya estamos hechos. Entonces el Señor les contesta en 14:9 de San Juan, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis? Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Esto, hermano, explica por qué el Señor les dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? En otras palabras, ustedes todavía no tienen una paternidad real. Esto es muy fuerte. Si a mí me está oyendo y me viera un israelita, me cuelga. Pero no estoy diciendo eso, lo dice la palabra. Y por supuesto que Dios tiene sus remanentes, seguro. Pero estamos hablando de los textos y esto puede suceder. Por eso yo digo, no nos fiemos ni hermano, creamos que la religión salva, que una confesión salva, que acepto y hacer una serie de cosas. No, uno tiene que, mire hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros y mire, el tiempo se fue. Yo siempre comienzo el mensaje como a la media hora. Que Dios tenga piedad de nosotros. ¿Tiene usted el testimonio de que es hijo de Dios? Que fue engendrado por el Espíritu, aunque no tenga nada.
Ahora, hay una perla que el Señor me regaló ahí. ¿Por qué no pudieron aceptar el querer de Dios? ¿Sabe por qué? Y esto hay que explicarlo detenidamente. No sé si el viernes lo haremos. Porque no conocían el camino al lugar donde se funde la voluntad, en la voluntad humana y la voluntad divina. ¿Sabe dónde se funde la voluntad humana y la voluntad divina? En donde se cultivan las almas que tienen forma de aceituna. Usted dice, al hermano Ángel, usted le da tanta vuelta a la cosa. No, así es. Es el huerto del Getsemaní. Ahí es donde Cristo fundió su voluntad con la voluntad del Padre. Él no quería. Él veía el plan, porque hermano, es duro pasar una experiencia que nadie ha pasado. Nadie había pasado. Créese, no sé si estoy bien y a mí me corregirán los maestros de la palabra, pero el lago de fuego creo que no lo habían inaugurado. El lago de fuego fue inaugurado en el momento en que Cristo entró y salió. Porque ese está reservado para la condenación eterna. Entonces, ¿en dónde? ¿Por qué ellos no pudieron aceptar el querer de Dios? ¿Por qué ellos, hermano amado, dijeron, no, nosotros no queremos estar bajo las alas de la gallina? Nosotros queremos que nos cante un gallo. Metafóricamente. ¿Sabe por qué? Porque unos no siguieron a Cristo. Solo se beneficiaron de los milagros y de todo, pero no lo buscaron en su discipulado. Entonces, hermano, cuando él se iba a sus intimidades al huerto a clamar, ellos ahí no podían entrar. Llevó a sus discípulos y los dejó a un tiro de piedra, es decir, a algo cercano, pero hermano, se le durmieron. Y como se le durmieron, se perdieron, hermano, el poder ir a ver el clamor de Cristo. No pudieron ver, no tuvieron registro. Cuando regresaron estaban dormidos. El Señor se había pasado, Señor, por favor, ten misericordia. ¿A quién le dejaron ese registro? Al escritor de los Hebreos. Con ruegos y lágrimas, clamando y diciendo que no me alcance la muerte. Pero yo digo, hermano, qué fuerte será ese ataque. No me refiero a la muerte física. Una última reflexión y terminamos. Es importante la unión de las dos voluntades. No solo para nuestro querer, no solo para que nuestro querer sea el querer de Dios, sino para que cuando nosotros querramos o queramos, Él también quiera. Porque hay veces que nosotros queremos que Él haga algo, pero no queremos hacer lo que Él quiere. Eso nos funde. Perdone lo que digo, hermano, pero así es. Dígame cuántas cosas uno pide, cuántas cosas uno quiere en Dios, pero ¿y por qué no las recibe? Sencillamente, hermano, porque a veces solo queremos que Él haga lo que queremos, pero no queremos hacer lo que Él quiere que hagamos. Y como no queremos hacer lo que Él quiere, cuando nosotros queremos hacer las cosas, Él no quiere. Cuando nosotros queremos que Él haga, ¿no? Ya le hice un trabalenguas, pero cuando nosotros queremos que Él haga y nosotros, Él no quiere. Por eso dice, el que retrocede, hermano, el que retrocede, le cantan el gallo. El que retrocede, mire hermano, Pedro, ¿dónde retrocedió? Cuando la gallina, tipificada en Cristo en la cruz, abrió sus alas. ¿Cuándo abrió sus alas? Cuando lo crucificaron. Solo Juan estaba abajo. Entonces, hermano, necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos vaya abriendo nuestro entendimiento. Y que Dios tenga piedad de nosotros y nos meta bajo su propiciatorio, porque eso nos hace
que nosotros pensemos que todavía tenemos la profunda necesidad de que Él nos limpie y nos perdone nuestros pecados. Que Él sea propicio a nosotros. Que el Señor, hermano, en su infinita gracia, cubra su vida. Ya me pasé de tiempo, perdone, pero bueno, le damos gracias al Señor y que Él nos cubra con su sangre preciosa. Vamos a orar unos 3, 4, 5 minutitos. Hay mucha necesidad. Y yo le decía a Angelito, me hubiera gustado una media hora, pero tal vez, hermano, vamos a hacer una nuestra semana de oración o uno de nuestros días de oración porque vemos que hay necesidades. Vamos a orar. Aquí hay peticiones de oración por el hermano Víctor Morales, por el problema que se está dando. Y por Víctor Morales, él no es cristiano, él necesita sanidad. Si nos está escuchando, Víctor, y quiere hoy abrir su corazón al Señor, o alguien le puede llevar la palabra, hermano, háblele de que Jesucristo puede entrar a su corazón y puede salvar su espíritu ahorita, puede engendrar nueva vida en él por la palabra. Orar por Isabel Arriaga, sanidad muy fuerte, dice, tuvo un accidente. Orar por la familia Guizábal Maldonado, vamos a orar por nuestros hermanos. Orar por la familia Méndez Ruiz, hermana Marielos, creo. Orar por la familia de hermana Carol Reich, vamos a orar por nuestras hermanas, ellas tuvieron que irse a Cobán, si nos están escuchando, no las hemos olvidado, entendemos que somos limitados en muchas cosas, pero Dios es poderoso para hacer su obra preciosa. Orar por la familia García, Salamanca, por hermano Salvador, que lo amamos, hermana Ofe, por Armandito, por Pavel, por Vanessa, por Melissa, por los nietos, por Xochitl, por todos los esposos y las esposas. Una familia muy, muy querida por nosotros. Orar por la familia Quijano en Querétaro, por hermana Alejandra, por hermano Víctor, por Débora. Le pedimos al Señor que nuestros hermanos sean bendecidos, que ponga su mano de misericordia, y le damos gracias al Señor. Padre Santo, agradecemos tu presencia esta noche. Señor bendito, no queremos ser tan redundantes en la palabra, pero lo hacemos con todo nuestro corazón. Señor, pueden muchas cosas quedarse botadas y nuestra mente no retenerlas. Pero Padre Santo, yo te ruego que a estas almas, a estas personas, a nuestros hermanos, estas vidas que específicamente el Señor bendito han puesto en estas peticiones, tú tengas a bien cubrirlos, meterlos bajo tus alas, y nosotros también nos incluimos como Iglesia de Cristo Cantares. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres un Dios poderoso, Señor, para sanar. Tú eres un Dios precioso, Padre bendito, y puedes traer milagros preciosos a la vida de tu pueblo. Pon tu mano en cada una de nuestras hermanas que hemos mencionado, y te rogamos, Señor bendito, que en estos días tu gloria sea vista, que tú preserves cada corazón, cada vida. Bendecimos, Señor bendito, a cada uno de nuestros hermanos. Bendecimos, Padre Santo, la vida de Víctor Morales, que pueda ser alcanzada su alma. Oramos, Padre Santo, por hermana Isabel Arriaga. Tú has de guardarla y has de preservar sus huesos, su cuerpo, su piel, en el nombre de Jesús. Por la familia Guizábal, Señor. Una familia muy especial, los bendecimos. Por la familia de hermana Marielos, por su hermano, por su mamaita. Por la familia de hermana Carol, allá en Cobán, nos bendecimos a nuestras hermanas. Por la familia García, por hermano Salva, por hermana Ofe, por todos. Por hermana Alejandra, por la familia Quijano, por su papá, por toda la familia, Señor. Oh, gracias, Padre Santo, por tu presencia. Cúbrenos en estos días, ten piedad de nosotros. Yo creo que tu misericordia está extendida
somos nosotros los que tenemos que correr. Somos nosotros los que tenemos que sentirnos insignificantes, indefensos, que tenemos que correr para buscar de tu presencia. Decimos a hermana Laurita también, que me ha puesto un mensaje y no le hemos contestado, pero ahí la tenemos. A todos nuestros hermanos, cada uno por nombre los quisiéramos mencionar, los bendecimos con todo nuestro corazón. Reciba, hermano, hay bendición esta noche y le damos gracias al Señor. Y usted vaya desmenuzando la palabra y vaya ordenándola y saque sus propias conclusiones. No necesariamente me tiene que creer a mí. Vea sus textos y estúdielos y Dios lo ha de bendecir. Amén.